bárbaro que las vamos a pasar. Como adelanto nada más les digo que entre ellos se enumeraban. A ver, tenemos un locutor, tenemos un médico, tenemos una directora de un museo para niños, tenemos también un historiador. Bueno, ya algunos datos les he dado, así que los puedo presentar. Es más, les propongo un juego. Prudencio Bustos Argañarás, ¿cómo lo presentarías a Mario Luna? A Mario Luna como un locutor prestigioso, conocido y muy admirado. Ahí está. Mario, ¿cómo lo presentarías al doctor Héctor Pedicino? Bueno, Héctor Pedicino, que prácticamente lo crié de potrillo, te podría decir, porque lo conozco desde que nació prácticamente. Qué lindo. Por cuanto ha sido, es hijo de un gran locutor que falleció recientemente, y es Héctor Castela, así conocido, pero en realidad su nombre era Héctor Constancio Pedicino. Así es, ¿sí? Así es. Qué lindo, me encantó la presentación. Hemos sido compañeros, acá incluso en Canal 8. Ajá, ya vamos a hablar de todo eso. Sí. Héctor Pedicino preside la Sociedad Argentina de Pediatría aquí en Córdoba y está muy vinculado a los niños. Así que, ¿cómo la presentarías a Sabina Villagra? Ahí está. Bueno, es un gusto presentarla porque no solamente como pediatra, sino como papá. Ajá. Mis hijos han ido, hace 25 años que está en el museo, sí. Mis hijos más grandes han ido, mis hijos más chicos han ido y miles de mis pacientes han ido. Así que es un gusto que esté ella acá porque representa una actividad que es muy importante para los chicos. Exacto. Jugar, exacto. Investigar. Exacto, el Museo Barrilete, ¿no? Es lo que preside Sabina. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Me parece que la mayoría tenemos alguna anécdota con el museo. O fuimos con los más chicos, o fuimos, no sé, con nietos, con quien sea, ha llevado en algún momento alguno de los chicos al museo. Sí, lo bueno que los 25 años, digamos, nos permite esto, que hay ahora papás que han jugado en Barrilete de chicos y van con sus hijos, y bueno, eso por ahí nos marca el tiempo pasado, ¿no? Y vamos a hablar también de la evolución en el juego de los chicos, ¿no? Sí. Evidentemente no era el mismo hace 25 años y ahora. Y a Prudencio lo voy a presentar yo, aunque yo te nombré en un principio. Sí, Prudencio Bustos Argañarás, historiador, nos va a ayudar a desentrañar una fecha tan importante como es la fundación de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar también del 9 de julio y de tantas otras cosas. Gracias. Pero te aclaro que somos dos médicos. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Médico también? Sí. Claro. Entre otras cosas. Prudencio es médico, entre otras cosas. ¿Pero qué más? ¿Cómo? ¿Se acuerda que había un personaje en la televisión porteña que decía fundamentalmente soy cantor? Se llamaba Pereira Iraola, una cosa así. ¿También cantás? ¿Y cantás bien? ¿Sos afinado? Canto, no, eso no. Me encanta cantar y canto mucho, pero canto pésimo. Bueno, okay. ¿Querés que te muestre? Dale, a ver. Ya entonás algo, ¿te parece algo patrio? Ahí vamos a pedir algo patrio. Porque, todo el mundo cuando yo canto un tango, canto un bolero, se pone pie porque cree que es el himno nacional. Así. Me encantó. Bueno, vamos a hablar con Mario, vamos a empezar con vos. Qué vida intensa la tuya, ¿no? La verdad que sí. Qué vida intensa. Afortunadamente es así, ¿no? Porque, bueno, me gusta vivir intensamente y todo lo que hice en mi vida lo hice de esa manera, ¿no? Poniendo todo de mí, tanto en la profesión de locutor como, por ejemplo, en la docencia. ¿Cómo estaba pensando si llegaba a la profesión de locutor otrora, ¿no? ¿Quién te llamaba? ¿Cómo accedías? Él es familia de locutores. Claro, ¿no? bueno, era más fácil, digamos, claro. Sí, yo he tenido dos hermanos locutores también. En realidad ellos eran los locutores. Yo he sido siempre un aspirante a locutor. Te lo digo de verdad porque los he admirado mucho y creo que de alguna manera ellos influyeron para que yo pudiera llegar a esta hermosa profesión. Y en aquella época, bueno, uno se hacía, digamos, al andar, ¿no? Al andar el camino uno iba haciéndose locutor porque no había ninguna metodología. No había academias. Como la que tenés ahora y que ayudas a mucha gente. Efectivamente. Bueno, yo afortunadamente pude desarrollar, digamos, una metodología propia, ¿no? Muy personal, uniendo mi afición a lo que es el lenguaje, el buen uso del lenguaje, uniendo a mi experiencia, digamos, a todo lo que aprendí haciendo, ¿no? ¿Y qué te pasa con el tiempo, digo, cuando se le da en la actualidad poca importancia al lenguaje, ¿no? Y está visto a las claras hasta en la música que se escucha, en la letra de las determinadas géneros o canciones que se escuchan? Sí, la verdad que yo lamento muchísimo cuando veo
voy a usar un término que era muy propio del lenguaje de mi querido Héctor Castel, tantas butades, ¿no? ¿Te acordás que él decía? Butades. Las butades, claro. Broma en francés. Sí, parecería que hablan en broma, pero hablan en serio y usando mal el lenguaje, ¿no? Usando términos incorrectos, digamos. Te podría dar muchos ejemplos, si querés, pero bueno. Sí, y los conocemos. Pero bueno, uno se tiene que ir también ayornando a lo que se busca, a lo que la gente más joven también le interesa. Uno tiene que ir mutando y acompañando también a la juventud. Sí, pero yo creo que, pero yo creo que es importante que desde los medios, por ejemplo, sigan habiendo locutores que conserven el buen uso del lenguaje. Porque mucha gente hoy escucha y puede llegar a imitar. Pero si desde los medios se banaliza el lenguaje y las palabras ya no tienen el significado que deben tener, probablemente mucha gente también pueda replicar eso y no. Los medios tienen una función que es entretener, pero también informar y también educar. Absolutamente. Sí, absolutamente, coincidimos totalmente. ¿Cómo es el niño hoy? El niño que llega al consultorio. El niño que llega al consultorio es un niño que tiene, creo que, en términos generales, voy a hablar en lo particular, no se puede, porque cada chico es un mundo. Es un chico que está muy bombardeado por el afuera y que necesita sí o sí de padres que le cuiden el adentro, que cuiden su alma, que cuiden su espíritu. El niño siempre va a ser igual. Como le decía recién a ella, investigador, cuestionador, jugador. Pero yo diría que las sociedades debemos tratar de que los niños sean niños y no adultos chiquitos. Está bien, pero cuando los padres te dicen, bueno, pero yo no tengo tiempo, es muy poco el tiempo que tengo para dedicarle. Ese es un problema grande realidad, hoy. ¿no? Es un problema grande hoy. Yo veo hoy vienen los chicos de meses con el celular, ¿no? En vez de tener una mamá que le canta, o en vez de tener una mamá que le cuente un cuento. Hoy le ponen Peppa Pig o le ponen Paw Patrol para que se enganche. El chico se engancha. Y yo les digo a las mamás, se engancharía igual con una canción de cuna tuya, pero igual. Pero el significado no es el mismo. Y lo que en él van a hacer no es lo mismo. De hecho, creo yo, y probablemente muchos coincidan, estamos en un momento de las sociedades como muy aislados, ¿no? A pesar de que hay tanta comunicación, estamos como solos. Y los niños viven esa soledad. Como vos bien decís, Cruz, el chico capaz que también las condiciones sociales, perfecto. Pero convengamos que el chico necesita de papás, necesita de hermanos físicos. No WhatsApp te quiero, ¿no? Sí, exacto. Necesita de un beso, necesita de ese afecto físico. De hecho, en la evolución psicológica de un niño, las escalas más superiores, es decir, las abstracciones totales de pensar, como pensamos nosotros los adultos, se logran muy tardíamente. Nosotros los adultos podemos abstraernos tanto de amar a una persona que ya no está. El niño eso todavía no lo puede hacer. Entonces, para el niño, ¿vos me querés? Porque me besas, me abrazas y estás. Si vos me querés y no estás, yo no puedo sentirlo. No puede palpar, no lo puede dimensionar. Sí. Y estaba pensando, por ejemplo, Sabina, en el museo, ¿hubo que instalar en algún momento algún tipo de pantalla o algo que tenga que ver con esto de la tecnología o no? No, nosotros siempre hemos sido como resistentes, digamos, hecho como una resistencia a eso, pero no por ser rebeldes ni distintos, sino porque, bueno, elegimos un camino, digamos, y creemos en ese camino y tratamos de preservarlo, ¿sí? A costa de todo esto que pasa, que sí, es muy común, por ejemplo, y creo que coincido con que el niño no ha cambiado tanto, porque el niño sigue siendo niño, investigador, juega, crea. El problema somos los adultos, y me hago también mea culpa porque soy del mundo adulto. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo podés permanecer en el museo? El tiempo que vos quieras jugar. Pero hay papás que entran, por ejemplo, y es primero que ellos son los que se encargan de fotografiarlo al chico todo el tiempo, en vez de sentarse a jugar con el chico, que para eso está todo preparado.
No, bueno, vamos rápido, no, acá hay que esperar, no, acá tenés que hacer eso, no, y no, vamos para el otro lado. O sea, tenemos todos una cultura del apuro. Sí, hay una falta de disfrute del momento, ¿no? Sí. No se disfruta el momento. Y también esto de la poca resistencia a la frustración, eso sí se ve muchísimo, porque, por ejemplo, cosas muy simples, nosotros hacemos básicamente cosas simples, jugar con arena, cortar cartoncitos, pegarlos. Y una vez habíamos diseñado un cartoncito para pegar que seguramente, bueno, yo lo jugaba cuando era chica, de vestir los muñequitos que vos tenías que cortar, la pestaña, doblarla, pegarla. Bueno, eso que parecía una tontera, todo eso, ahora los chicos son casi incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la motricidad fina. Sí, totalmente. Tal vez tengan otra motricidad, ¿no es cierto? No es que no tengan, no. tienen otra. El desarrollo de la motricidad se hace haciendo cosas. Exactamente. Si hoy lo que hacen es mirar un celular y tocar una pantalla, y esto de que vos decías de la frustración, lo hemos charlado mucho en los ámbitos científicos, incluso tenemos especialidades de pediatras que se dedican a juegos. Hoy el chico puede eliminar a una persona, por ejemplo, en un juego. Es decir, que el chico, en vez de tratar de buscar desde su interior, digo, bueno, tengo este problema y veo cómo lo soluciono, lo elimino. O sea, incluso los juegos, muchos juegos consisten en ir eliminando. Claro, no en armar equipos, ¿no? Que es lo que nos dicen siempre. De buscar estrategias, digamos, personales, ¿no? Claro, porque en realidad esto significa introducir dentro tuyo herramientas de diálogo para superar las instancias. Claro. No eliminarla. No lo bloqueo yo. Es decir, yo no te quiero más a vos, te saco. Claro, lo que me molesta, lo saco. Lo llevo afuera, sí, y sigo adelante. ¿Cuál es el sentir del cordobés cada vez que se cumple un aniversario de la fundación? ¿Se siente, no se siente cada vez menos? 2 millones de maneras de pensarlo, ¿no? Yo puedo hablar de la mía. Yo me siento realmente muy identificado con esta fecha. Para mí es el nacimiento de mi ciudad, que es mi patria. Claro. La Argentina es mi nación, Córdoba es mi patria. Y además con el fundador. El fundador es un personaje fundamental. Lo más que se conoce de él es que fundó Córdoba, que al poco tiempo vino Gonzalo de Abreu y Figueroa y lo tomó prisionero y lo hizo matar en Santiago del Estero, precisamente. Sí. Estamos hablando de Santiago hace un momento nada más. Sí. Y bueno, que no pudo ver concluida su obra. Pero hay otras cosas mucho más importantes. Don Jerónimo Luis Cabrera, al fundar Córdoba, da el primer paso de un proyecto geopolítico de alcance planetario. Y eso no se dice. Yo lo estoy escribiendo en un libro que he empezado a escribir ahora y que, bueno, pienso que en 1 o 2 años va a estar en la calle. Lo vamos a presentar acá, bueno, Regio. Ahora presento otro. Pronto perfecto. También, si Tienes que volver entonces. Sí. Les explico lo siguiente. Agarremos el mapa mundi. Venir de España a América, Sudamérica, se puede venir por el Atlántico o por el Pacífico. Es mucho más corto, 5.000 kilómetros menos por el Atlántico. Pero el Atlántico requería que hubiera puertos sobre el Atlántico que permitieran entrar a la Tierra. El Tratado de Tordesillas, buena parte estaba en manos del Brasil. Del Río de la Plata hacia el sur había puertos, pero las pocas expediciones que hubo, Gaboto, Solís, don Pedro de Mendoza, se frustraron porque los indios eran muy belicosos y no pudieron establecer un puerto, un lugar. Y el cruce, además de ser mucho más largo, el cruce por tierra del Istmo de Panamá era trabajosísimo porque había que desarmar el barco en el Atlántico, cruzarlo, armarlo de nuevo en el Pacífico hasta que hubiera una flota. Ya después de muchos años empezó a haber ya un barco que los tomaba. Pero esto era indispensable. Entonces, cuando esto empezó a conocerse bien, primero que apareció es desde Lima, había que tener una salida del Atlántico y achicar el viaje a España y tener un puerto de cual estuviera más cerca de España y poder comerciar y recibir y vender y comprar. Entonces empezó a buscarse la forma de ocupar este espacio enorme que había entre Santiago del Estero, la primera ciudad argentina y la única que existía en ese momento, con algún puerto que había que crear. Estaba la fortaleza de Gaboto, que era Santi Espíritu, que era simplemente el recuerdo. Estaba lo que llamaban el puerto de Buenos Aires, que era el recuerdo de un campamento que hizo don Pedro de Mendoza, que no sobrevivió mucho tiempo. Hay 2 personas, Francisco de Aguirre, a los que los santiagueños dicen fundadores de Santiago, que en realidad no lo fue, ¿no? Porque fue Núñez de Prado, pero
Juan de Matienzo, oidor de la Real Audiencia de Charcas, que establecen todo un proyecto que incluso se lo mandan al rey, de cómo ir fundando ciudades, y una en Los Comechingones, que tenía 80 leguas hasta la fortaleza de Gaboto, que era un puerto sobre el río Paraná. Aguirre quiere ejecutar eso, pero no puede hacerlo porque lo toman prisionero y hay toda una serie de cosas. Y Cabrera es el primero en iniciar esa ejecución. Lo manda el virrey Toledo, que funde en el Valle de Salta, de camino y como entrales a las provincias del Tucumán. No le hace caso, se viene hasta el Valle del Comechingón, el Valle de Suquía. Y ahí funda una ciudad, pero en el acta de fundación dice, para abrir puertos a la Mar del Norte y poder comerciar con España. Y funda el 6 de julio, y creo que no me acuerdo si es el 17 de septiembre, está fundando el puerto de San Luis de Córdoba, en donde estuvo Gaboto. Al tiempo nada más. 2 meses, el tiempo que le llevó llegar. Claro. Bueno, lamentablemente ahí se empieza el conflicto de los fundadores. Buenos Aires no existía, pero 2 días después de fundar ese puerto, remonta un poco el Paraná y a la altura de Coronda se encuentra con un bergantín y unos barcos que están asediados por los indios de tierra. Saca a los indios, los dispersa y se encuentra con el capitán Juan de Garay. Y le dice, oiga, yo soy gobernador del Tucumán y estas tierras son del Tucumán. No, dice, yo soy del Río de la Plata, vengo de Asunción. No, tiene que irse porque... Bueno, como este era gobernador y el otro no, Garay se va. Pero ese mismo año, 2 meses después, lo mandan desde Asunción, el adelantado Torres de Vera, y funda Santa Fe. Y 7 años más tarde funda la ciudad de la Santísima Trinidad, que bueno, le cambian los nombres a cada rato, sí. Después llamó Buenos Aires, después Capital Federal y ahora acaba. El primer conflicto entre Buenos Aires, es decir, el puerto al servicio del país, o el país al servicio del puerto, esos 2 modelos de país, ya estaba en la fundación de las 2 ciudades, de Córdoba y Buenos Aires. Ya estaba destinado a que esas 2 ciudades... Que tiene ahí su origen, entonces, claro, en definitiva. Y es una disputa que todavía está presente. Sí, es decir, luego de 466 años, todavía está esa disputa. Todavía no tenemos resuelto qué país queremos. Hemos tenido 100 años de guerra civil para que fuera un país que se logró con la Constitución del 53, pero después, bueno, Buenos Aires se levantó en armas, derrocó al gobierno, se hizo cargo, se llevó la capital. Y bueno, sigue siendo una asignatura pendiente hacer un país que esté al servicio de sí mismo y no al servicio de una ciudad. ¿Somos particulares los cordobeses? ¿Tenemos tonada propia? ¿Tenemos música? ¿Qué vamos a tener tonada nosotros? ¿Somos como demasiado característicos, distintos? Me encanta que diga somos, porque sí, me encanta que los que vienen acá a Córdoba se terminen sintiendo cordobeses. Me encanta eso, me encanta, sí. Además hay muchos santiagueños viviendo aquí en Córdoba también, y cordobés viviendo en Santiago. Me parece que son provincias que... Sí, pero el acento no lo pierden, ¿eh? No. ¿Le sale siempre? Sí, no sale. A mí en confianza me sale. Pero somos, ¿no? Son los cordobeses como característicos, como distintos, como... Es una ciudad muy especial. Mira, con Cabrera vinieron 100 y pico de hombres, dice 100 o más hombres que traigo bajo el real estandarte, de los cuales no se encontró uno que no supiera cuanto menos estampar su firma. Y el índice de analfabetismo en las principales ciudades de Europa era del 70 al 80%. O sea que fue una calidad de gente de primera magnitud. Por eso, 50 años más tarde, creo que no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga ese privilegio, 50 años más tarde, en el último confín de la tierra, porque este era el último confín de la tierra en ese momento, tenía una universidad real y pontificia donde se graduaban doctores. Exacto. O sea que eso nos ha marcado a fuego. Sí, sí. Y además 1000 cosas más que para qué contarlas ahora. Pero ya las vamos a hablar en un ratito nada más. Bueno. Nosotros tenemos no idioma, pero sí una tonada particular, tenemos una música particular que es característica, pero también es tierra de oportunidades. Es más, Mario Luna le ha dado mucha oportunidad al rock. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero enseguida nada más nos va a estar contando la cantidad de amistades, de gente talentosa, que de alguna manera has iniciado, ¿por qué no? O le has dado ese primer empujón que muchas veces hace falta. Sí, mira, yo creo que mi carácter de salteño, de folclorista, y haber estado muy en contacto con la vanguardia de folclore en Salta, seguramente eso influyó para que yo, cuando empecé a hacer locución y a hacerme cargo de un programa propio... Alternativa, ¿no? Alternativa. Entonces pensé en todo lo que estaba, digamos, en un sustrato muy subterráneo, ¿no? Dentro de la cultura. Y eso me atrajo mucho más que lo que podía atraerme en ese momento la existencia, por ejemplo, del Club del Clan, ¿no? De Palito Ortega. Es decir,
había una cultura que estaba naciendo, creo que estaba muy Sí, subterráneamente. estaba iniciando y que le diste un empujón. Sí, bueno, ahí es donde yo decidí meterme porque me parecía que era algo que valía la pena difundir. Vamos a la pausa y ya nos contás esa historia. ¿Cuántos cafecitos te tomaste, por ejemplo, por decirte, con Charly García? ¿O no cafecito? ¿O no era necesariamente un cafecito? ¿Qué tomaban, por ejemplo, cuando se juntaban? No. Yo por ejemplo, no soy una persona fácil de enviciarme con algo, ¿no? Cafecito entonces era. Sí. Ahí está. Totalmente. Pausa, ya venimos, ya volvemos.